Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. En este día vamos a hablar sobre un tema interesante como todos los que se han hablado en Meditando la Palabra, y es sobre el tiempo. Y tiene como título Administrando bien el tiempo, basado en lo que nos enseña el apóstol Pablo a través de sus epístolas, especialmente en la de Efesios. Miramos Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 21, y leemos en el nombre de Jesús. Mira pues cómo andáis, con diligencia, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros con el temor de Dios. Miramos aquí este pasaje hermoso. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es ese espacio, ese que nos permite el Señor a cada ser humano, desde que nacemos hasta cuando partimos de este planeta Tierra. Entonces, ¿qué implica administrar bien el tiempo? Implica sacar la mejor productividad. Implica, como el significado de administración significa planear, organizar, ejecutar y supervisar. ¿Cómo estamos manejando bien el tiempo? El mismo apóstol Pablo aquí nos dice, mira, observa, está atento. ¿Cómo estás manejando bien el tiempo? Entonces miramos que todos tenemos el mismo tiempo diario. Tenemos 24 horas al día, tenemos tantos minutos, tantos segundos, todos tenemos ese mismo tiempo. Dios nos dio ese tiempo diario a cada uno. Dio 7 días a la semana, 30 días al mes y 360 días al año. Ya depende de lo que el Señor permita que vamos a vivir cada uno. Pero ese tiempo tenemos que darle cuenta a Dios. ¿Cómo lo usamos? ¿Con diligencia, como dice el apóstol Pablo, o negligentemente? Y los invito a que miremos por qué debemos administrar bien el tiempo, en primera medida. El mismo texto nos dice que con sabiduría, es señal de sabiduría. Eso nos debe caracterizar a nosotros los cristianos. Ser sabios, porque tenemos un Dios sabio. Entonces, no como necio, no como necio, sino como sabio. Y la sabiduría es el principio del temor a Dios. Con sabiduría administrando bien el tiempo. Como dice la palabra en Eclesiastés 3, del 1 al 11. Miremos qué nos dice Eclesiastés. Dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de arrancar, tiempo de plantar. Y si usted sigue leyendo, tiempo de llorar, tiempo de reír. Entonces hace una relación el rey Salomón sobre todo lo que sucede debajo del tiempo. Hay tiempo para todo. Y si miramos este tiempo que estamos viviendo, ha sido un tiempo muy difícil. Tiempo de llorar, tiempo de endechar. Pero de todas maneras, en todo tiempo que el Señor nos permita, debemos administrarlo bien con todas las circunstancias. El Señor nos da la sabiduría para ajustarnos a estas circunstancias en las que hemos estado, estado por medio de la pandemia. El Señor nos ha permitido administrar bien el tiempo. Entonces, es señal de sabiduría para nosotros, administrar bien el tiempo. Los sabios saben administrar bien el tiempo. Hay muchos pensamientos, hay muchos libros de cómo administrar bien el tiempo, pero la palabra es superior. Ahí nos enseña cómo administrarlo. Entonces, ¿cuál otra manera dice que? Porque los días son malos. ¿Por qué debemos administrar? Los días son malos. El mismo tema nos está diciendo los días son malos. Si el apóstol Pablo, ahí, en ese tiempo que está viviendo, donde escribió esta epístola desde la cárcel y estaba siendo perseguido por causa del Señor, también habían cosas perversas. La gente mataba por causa del Señor, hacían cosas terribles como las hacen hoy. Escuchamos por diferentes medios malas noticias en este tiempo, cómo está nuestra nación, cómo está el mundo entero, los valores se han cambiado, como dice la palabra, a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno. Entonces, toda época ha tenido tiempos difíciles, pero los días también son malos y la venida del Señor cada día se acerca. Entonces, ¿qué hacer? Aprovechar bien el tiempo en esos días malos.
Esos días malos que están, debemos aprovecharlos cada uno de nosotros. Mirar qué vamos a hacer para contrarrestar toda esa maldad. Proclamar la palabra, hablar la palabra, lo que estamos haciendo a través de las redes. En medio de todo esto, el Señor ha abierto esa puerta para que la palabra siga corriendo en cada lugar. Eso es lo que están haciendo los diferentes líderes y pastores, anunciando la palabra para que la palabra llegue a los corazones de aquellos que no le conocen. Entonces, otro factor, el tiempo es limitado. Como dice en el Salmo 90, el Salmo 90 nos dice que de generación a generación Dios es Dios. Y que antes que se formase todo, Dios es Dios. Y miramos que hay un versículo que es clave, que quizás no lo sabemos mucho, es el versículo 12. Salmo 90, 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mire que tiene que ver con lo primero que miramos, sabiduría, para contar el tiempo que nos ha asignado a cada uno de nosotros, a cada hombre y a cada mujer. Algunos tendrán un tiempo más largo, otros tendrán un tiempo más corto, pero en ese tiempo necesitamos la sabiduría de Dios para contarlo bien. Mire que Dios no tiene problema con el tiempo. El tiempo de Dios es eterno, el mismo Salmo 90 nos dice. El Señor es eterno y el hombre es transitorio. Y ahí en el Salmo, cuando usted lo lee, miramos que es como la flor del campo, y hace algo, una comparación que dice 1000 años es como un día, como la noche que pasó. Mire esa comparación, para el Señor 1000 años. Nosotros los seres humanos no duramos 1000 años. Un siglo son poco de años, ¿verdad? Entonces Él compara ese día. Entonces si compara ese día, es decir que el tiempo pasa rápido. Usted mira el año, ya vamos en el mes tal, en el mes otro. Entonces debemos administrar bien ese tiempo porque se nos escapa de las manos. Estamos llamados a eso, a administrar bien el tiempo. ¿Para qué debemos administrar bien el tiempo? Nos preguntaremos. Debemos administrarlo para conocer la voluntad de Dios, como dice ahí en el mismo pasaje que leímos en Efesios. Nos dice que para conocer la voluntad, mira cómo andáis, dice la palabra, conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si usted mira en Romanos 12:2, nos dice, no te amoldéis a este mundo, sino transformaos, renovaos nuestro entendimiento para que podáis conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces debemos administrar bien el tiempo para conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es la misión que Dios tiene para usted y para mí, porque Dios a todos nos ha asignado una misión dentro de su visión general, dentro de su propósito. Dios permitió nuestras vidas aquí en la tierra, no solamente para existir como ser humano, sino para vivir conforme a la voluntad. Él nos hizo para la gloria de Él. Entonces, debemos administrar bien el tiempo para conocer esa misión. Si usted, amada hermana, no importa los años que tenga, amado hermano, amado amigo que estás ahí, no sabes cuál es la misión que Dios te ha asignado, así como leíamos en el Salmo 92, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para entender cuál es la misión, cuál es el papel. El Señor nos ha dotado de dones, de talento, de habilidades a cada uno para que trabajemos como el cuerpo de Cristo y se cumpla la visión del Señor en esta tierra. A eso estamos llamados usted y yo, a ser renovados. Así que lo invito a que si usted no conoce, dígale al Señor y empiece a trabajar en eso. ¿Cuál es la misión que Dios le ha dado? Es enseñar niños, es ir a las clínicas, es visitar a los huérfanos, en medio de todas esas actividades, cumplir el propósito del reino de Dios. Entonces recordemos que Dios, desde el comienzo de Génesis, nos hizo mayordomo de su creación. Dice que todo lo creó bueno sobremanera. Y tuvo un tiempo, el Señor nos da el ejemplo que en cada día hizo algo diferente y todo lo hizo bueno sobremanera y le dijo al hombre que lo administrara, lo subyugara, le sacara provecho. Y ahí está usted y yo, lo hizo con la primera familia. Y nosotros somos administradores de todo lo que Dios ha puesto. ¿Cómo lo estamos administrando? Entonces, ¿cómo administramos el tiempo cada día? Para hacer la voluntad del Señor y para que a cada familia, a cada uno de nosotros nos vaya mejor en todo lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es el propósito? En cada uno hay un propósito general, la salvación de las almas. El propósito, la misión general del Señor es que todos sus hijos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, como dice en Efesios 4:13. Pero también hay propósitos, misiones específicas, por ejemplo, cómo conformar tu familia, con quién te vas a casar, qué carrera vas a estudiar, todo. Porque todos, como les decía al comienzo,
tenemos relación con el tiempo y todo eso está en un factor tiempo señalado. Entonces miremos qué nos dice también la palabra. Nos dice, ¿para qué debemos administrar bien el tiempo? Ya lo miramos. ¿Y cómo debemos administrar bien el tiempo? Primero que todo, darle el valor a Dios. El primer lugar en nuestros corazones. Tener ese tiempo devocional con Dios. Ay, si usted no lo tiene, inícielo desde hoy. Y dígale al Señor, quiero tener ese tiempo contigo. Quiero que el primer tiempo sea para ti. Cada quien lo maneja en el horario que más después puede estar adecuado. Algunos lo manejamos en la madrugada, otros lo pueden manejar a mediodía, otros lo pueden manejar en la noche. El tiempo que sea el fácil para usted, pero usted debe tener un tiempo con Dios. ¿Cómo ese tiempo con Dios? A través de la Escritura, estudiando las Escrituras, conociéndola, porque en ella os parece que está la vida eterna. En ella está todo lo que Dios quiere que sepamos, usted y yo. Hay instrucción desde lo más pequeño hasta lo más grande, de lo que ha sucedido y de lo que sucederá. Entonces debemos pasar ese tiempo con Él, escudriñando, estudiando las Escrituras, orando, hablando con el Señor, no de una manera religiosa y ritual, sino de una manera de vida con Él. Ese es un tiempo especial. Hágalo usted en su vida personal, con su familia, tenga ese tiempo especial con el Señor. Es el primer tiempo, haciendo listas de prioridades. A veces nosotros nos la pasamos como Marta. Marta, ¿no era que Marta no amara al Señor? Miramos ese pasaje, cuando el Señor le dice a Marta, 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 afanada estás. Entonces, porque ella le hacía un reclamo que María no le ayudaba. A veces nosotros en las casas nos pasamos así como Marta y el tiempo se nos va como el agua. Y hay cosas que de pronto no las hacemos. Entonces debemos establecer prioridades, debemos ser disciplinados, responsables con el tiempo para evitar que agonicemos. Eso es una manera de administrar bien el tiempo. Planear bajo la guianza del Señor todo lo que vayamos a hacer. Esto lo vamos a hacer, esto lo vamos a hacer, pero no dejar las tareas para mañana. A veces nos convertimos en aplazar y por eso hay muchas frases relacionadas con el tiempo. No tengo tiempo. No me alcanza el tiempo, necesito un día de más horas. No, el Señor hizo el día exacto de 24 horas a cada uno. Entonces nosotros debemos aprender a administrarlo. ¿Cómo lo va a administrar el que trabaja y está en la casa? ¿Cómo va a hacer sus tareas? Todo eso sin menospreciar la una con la otra. Pero el primer tiempo, ese tiempo especial con Dios es primordial para decirle, Señor, mira, tengo esto que hacer. Mira, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Tú qué opinas, Señor? Todo. Y el Señor nos va a responder, porque el Señor nos responde y nos guía, nos aconseja, no andando como necio, sino como sabio, dice la palabra. Y miramos que nos embriaguemos, la misma palabra de Efesios nos lo dice. Nos embriaguemos de las cosas del Señor. No nos embriaguemos con las cosas que de pronto no son del Señor. A través de estas redes son muy importantes. Mire, estamos a través de ellos enseñando la palabra, meditando en ella. Pero también hay una manera en que la gente de pronto no utiliza bien esas redes y pasa horas mirando cosas que no edifican. Como hay cosas buenas, hay cosas que no edifican. También a través de la televisión, todo eso, mirando en qué estoy usando bien el tiempo. No, mirando que si estoy perdiendo el tiempo en cosas que no edifican. Entonces tengo que hacer un ajuste a mi vida. Tengo que hacer ese ajuste para mirar y aprovecharlo en las cosas que sí edifican. Tiempo con mi familia, cómo estoy con el tiempo con mi familia. Ese tiempo sagrado, el de la familia, de compartir, de hablar, de todo eso, de salir juntos, de trazar proyectos, toda esa parte. Entonces, tiempos que de pronto a veces tenemos reuniones inoficiosas, reuniones que no edifican. Nos reunimos de pronto para hablar. Sí está bueno que nosotros nos reunamos, pero ¿qué tanto aprovechamos para que edifique, ya sea para las cosas del Señor, o sea para las cosas de la empresa? ¿Cómo lo hacemos? Otra cosa es que a veces muchas veces nuestros líderes nos han enseñado que ese tiempo con Dios no lo traslademos al trabajo, porque a veces tenemos esa excusa, no me queda tiempo, entonces voy a hacer en el trabajo, en la oficina, lo que no me corresponde, como ir a hacer el devocional allá. No, ese devocional debo hacerlo en mi casa. Ahí en mi casa debe estar el altar con el Señor. No ir a la oficina. Entonces tenemos que ser responsables de cómo usamos el tiempo. Si lo estamos usando correctamente, si lo estamos malgastando y tener esa dependencia del Espíritu Santo. Establecer esas prioridades, mirar todo lo que estamos haciendo, analizarlo, como dice el mismo versículo. Mira cómo andáis. No como necio, sino como sabio. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces los días se nos pueden escapar como cualquier cosa, como hierba
como el vapor, como la nube. Entonces el consejo de Dios hoy para mi vida y para cada uno de ustedes es que administremos bien el tiempo. Si no lo estamos haciendo, es el momento para hacer las modificaciones, para tomar el control, para revisar y para caminar conforme a la voluntad de Dios. Redimir bien el tiempo con los de afuera, nos dice Colosenses 4:5. ¿Con los de afuera? Con la gente que no conoce a Cristo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Dice que edificando, hay muchas inquietudes, hay mucha sed. Entonces, mirando que ese tiempo lo voy a redimir también con las personas que no conocen a Cristo, siendo testimonio, siendo andar, como dice la carta la epístola de los Efesios, que hace mucho énfasis en el andar en santidad, que mi testimonio sea luz para ellos, que mi testimonio sea de amor, que mi andar sea de unidad, que aquellos que tienen inquietudes, nosotros con amor, con sabiduría y con gracia, le podamos enseñar sobre la palabra. Esa es una manera también de usar bien el tiempo. Bueno, el Señor les bendiga. Gracias por estar acá, por acompañarnos, y vamos a orar al Señor diciéndole en esta mañana que nos enseñe a administrar bien el tiempo. Amado Rey, gracias por tu palabra, porque tu palabra es útil, porque tu palabra nos confronta, porque tu palabra nos instruye, porque tu palabra nos exhorta. Y hoy nos has dicho, Señor, que debemos ser bien administradores, buenos administradores del tiempo, porque los días son malos. Perdónanos cuando no lo hemos usado bien, y pido que tú le ayudes a los amigos, a los empresarios, al estudiante, al joven, a cada uno de la ama de casa a administrar bien el tiempo, y también a mí, Señor, me ayudes a administrar bien el tiempo, porque cuando nos encontremos contigo tú nos vas a pedir cuenta de todo lo que tú has puesto en nuestras manos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a comprender la misión que tú nos has delegado a cada uno de nosotros, Señor, para cumplirla conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos.